Buenas noches, muchachos. Pues hoy ya terminamos el tema de programación dinámica. Lo del tema de programación voraz realmente es que eso vamos a salir, de hecho, creo que en media clase hoy y la otra y ya. Tienen mucho que decir. Entonces, muchachos, estábamos revisando este problema de programación dinámica. ¿Se acuerda del problema de embarcaderos? ¿Cierto? Entonces, algo que ustedes deben tener presente en el divide y vencerás es que el objetivo es que ir de dónde a dónde. Desde el aparcadero inicial, que es el 1, hasta el aparcadero final. Entonces lo hacemos desde 1 hasta n, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo les pregunto a ustedes qué tipo de estructura de datos nos podría mapear estos problemas que se van generando. ¿Cuál creen que nos serviría? Si ustedes miran, la estructura va a tener, entonces en el divide y vencerás, ¿qué varía? ¿Qué varía? ¿Qué es lo primero que varía en ese divide y vencerás? Hay dos cosas que varían, ¿cuáles son? El inicio y el final, ¿cierto? Bien, muchachos, ustedes cuando ustedes están parados en un embarcadero dado, ¿cierto? Ustedes están parados en un embarcadero I, ¿cierto? Yo estoy parado en un embarcadero I. Y mi misión es ir a J, ¿cierto? Ya vamos a hacerlo de forma general, ¿sí? Nuestro objetivo es J, estamos parados en el embarcadero I. Bien, obviamente pues se va a cumplir que I es menor o igual que J, por obvias razones, ¿sí? Entonces, muchachos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas posibles elecciones tengo de posibilidades de decisiones que puedo tomar? Válgase la redundancia. ¿Cuántas decisiones puedo tomar? Entonces, yo podría ir al embarcadero I, el embarcadero I más 2 hasta el embarcadero J. Entonces, para ello voy a plantear un índice K que va desde I más 1 hasta J, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿O no? Estoy parado en el embarcadero I, ¿cierto? Entonces voy a ir desde el embarcadero I más 1 hasta... Tengo las opciones. Recuerden, aquí yo qué opciones tengo si estoy parado en el embarcadero 1. ¿Qué opciones tengo? Yo podría ir al embarcadero 2, podría ir al embarcadero 3 o podría ir al embarcadero 4, ¿cierto? ¿Lo ven allí? Esas son las decisiones que yo puedo tomar. Ahora bien, muchachos, ¿cuál sería la decisión óptima que yo podría tomar? ¿Cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este problema? Disminuir costos. Entonces yo debería coger ¿qué? El mínimo, el de que me ofrece menor costo, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco eso, muchachos? Entonces, yo estoy, ¿cierto? El costo, ¿cierto? De ir de I hasta J, ¿cierto? ¿Qué va a tener? Si yo estoy parado en mi destino, ¿cuánto me cuesta? 0. En otro caso, ¿qué tendría que elegir? El mínimo entre quiénes. Entonces sería el mínimo, va variando un K, ¿cierto? Desde I más 1 hasta J, ¿cierto? ¿De quién? De C, de I, K. ¿Sí lo ven? De C y K, pero si yo voy a C y K, ¿qué costo tiene? No, es sencillamente el costo C y K, ¿cierto? El costo que tengo en C y K más el costo que está aquí. Se ve en la tabla, ¿cierto? Esta tabla la voy a llamar, llamemos la función B, llamémosla B, esta tabla, ¿vale? Más B, ¿cierto? De I K. ¿Por qué? Porque si yo tomo una posición determinada, yo tengo un costo acumulado, ¿cierto? Ahora, si yo tomo la decisión de ir hasta allí, entonces les explico. Por ejemplo, recuerden que esto se va llenando de las triviales ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta el viaje de 4 a 4? 0. ¿Cuánto me cuesta el viaje de 4 a 4? 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto vale el viaje de 3 a 4? Miremos en la tabla, ¿cuánto me cuesta? 5, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿yo qué opciones tengo acá? ¿Cierto? Tengo la opción número 1, ¿cierto? Que es ir de 3
hasta 4, o la opción número 2, que es directamente desde, o sea, puedo ir de 2 a, o sea, aquí voy de 2 a 3. ¿Cuánto me cuesta ir de 2 a 3? Entonces miremos. 20, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Estoy asumiendo el costo. Y ahora, este su problema está solucionado. ¿Cuánto me cuesta ir de 3 a 4? 5. Ahora bien, ¿cuánto me cuesta ir de 2 a 4 directamente? 80. Entonces, yo tengo 80 más 0, ¿cierto? Y 20 más 5. ¿Con quién me quedo? Con 25. Entonces, ¿cuál decisión yo tomo acá? Ir a 3. Entonces, usted debe considerar el costo de ir hasta allí y el costo desde allí hasta, bueno, hasta lo que va llegando hacia abajo, ¿sí? Por esa razón, planteo esta ecuación. ¿Sí lo ven? Perdón, aquí cometí un pequeño error. Es el costo de ir de de K hasta J. ¿Sí me siguen allí por qué? Porque si yo voy hasta el embarcadero, o sea, yo voy al embarcadero, voy a este embarcadero, o sea, yo tengo estas decisiones, ¿cierto? Entonces, para tomar esta decisión o esta decisión, yo debo considerar también el costo de esta hasta el destino, ¿sí? ¿Por qué lo debo considerar? Porque mi objetivo es llegar hasta dónde. Hasta 4. Ahí he cometido un pequeño error, qué pena con ustedes, muchachos. Entonces, ¿por qué? Si yo decido ir a una posición K cualquiera, ¿cierto? Yo debo considerar el costo de ir de K hasta J y el costo de I hasta K, ¿cierto? ¿Ya lo ven? Esa es la ecuación, esa es la subestructura óptima que se plantea. La subestructura óptima considera el costo de ir hasta la posición final y el costo de tomar cualquiera de las decisiones, ¿sí? Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Esto qué tipo de estructura estoy mapeando ahí? Una matriz. ¿La matriz qué tamaño debería tener? N por N, correcto. Porque si yo tengo N embarcaderos, ¿qué pasa? Puede ir a N destinos, correcto. Entonces se va a plantear una matriz de la siguiente forma. Entonces, la matriz, ¿qué va a representar? Entonces, va a ser una matriz, bueno, voy a hacerla de forma muy general. Entonces, muchachos, ¿en qué embarcadero comenzamos? Comenzamos en embarcadero 1, embarcadero 2, hasta embarcadero N. Luego, embarcadero 1, embarcadero 2, hasta embarcadero N. ¿Cierto? ¿Dónde está mapeado el problema general en esta matriz? Ustedes díganme en la posición, fila tal, columna tal. ¿Fila qué? Fila N, no, porque las filas van a representar el inicio y las columnas van a representar el destino. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estaría mapeado? Columna N, correcto. ¿Sí? Entonces, aquí, entonces, en esta matriz, desde 1 hasta N, debe estar el costo total. ¿Sí? El costo total. ¿Vale? ¿Dónde se hallarían las soluciones triviales? En la diagonal, está bien. Porque de 1 a 1, ¿cuánto me cuesta? De 2 a 2, 0. Entonces, ¿y de N hasta N? 0, ¿cierto? ¿Ya? Ahora bien, muchachos, yo aquí puedo calcular el siguiente subproblema. ¿Cuánto me cuesta ir de 1 a 2? ¿Qué opciones tengo? O sea, para llenar esta. Entonces voy a crear uno aquí. 1, 1, ¿cierto? Yo puedo ir, pero de ir a 1 a 1 no tiene mucho sentido. Yo recuerden que el K varía es menor, por esa razón. Entonces, si yo voy de 1 hasta 2, ¿cierto? Yo solamente el K puede tomar un solo valor. Porque K es mayor que 1 y menor o igual que 2. ¿Cuál es el único valor que puede tomar? 2. Entonces, en este caso va a tomar directamente el valor de ¿quién? De la matriz, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 10, ¿cierto?
Ahora bien, vamos a llenar 1, 3, ¿cierto? Yo ir desde 1 hasta 3. ¿Qué opciones yo tengo? 1, 2 y 1, 3. Entonces yo podría considerar ir desde 1 hasta 3 directamente o ir primero a 2 y luego a 3. Entonces aquí viene el chiste de esto. Entonces tengo estas dos opciones. Puedo ir directamente de 1 hasta 3, que no tiene ningún tipo de dependencia, y puedo ir primero de 1 a 2, ¿cierto? Entonces, si yo voy de 2, ¿qué opción tengo? O sea, si yo voy de 1 a 2, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces, voy a ir de 1 a 3, puedo optar por ir directamente. ¿Cuál es la siguiente opción? Hacer una escala en 2, ¿cierto? Si yo hago una escala en 2, ¿dónde estaría la dependencia? ¿Qué tengo que examinar? El costo es 1, ¿cierto? O sea, el costo de ir de 2 a 3, pero hay algo que tienen que analizar también. El costo de ir de 2 a 3, ¿cierto? ¿Dónde está mapeado el costo de ir de 2 a 3? Aquí. ¿Sí lo ven? Para calcular este, yo dependo de quién. ¿Dependo de? Sí, eso es lo que quería que vieran. ¿Sí? O sea, ustedes paran en un subproblema cualquiera. ¿Sí? Entonces, ustedes se preguntan de qué depende. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy de 1 hasta 3, ¿cierto? Yo podría empezar desde 1 con costo 0 y sumarle el, ¿cierto? El costo de ir directamente. ¿Cuánto es el costo de ir directamente? Entonces acá lo tenemos. ¿El costo de ir directamente cuánto es? De 2 a 3. 20, ¿no? Tiene costo 20. De 1 a 3 directamente, perdón. De 1 a 3. De 1 a 3, 40, ¿cierto? Entonces, de 1 a 3 directamente, entonces, costo sería el B. De ir de 1 hasta 3 me vale 40. ¿Qué valor debería ir aquí? Entonces, el costo de 2 a 3, como tiene una sola opción, ustedes lo pueden hacer directamente. ¿Cuánto cuesta ir de 2 a 3? 20, ¿cierto? Cuesta 20. Entonces aquí debería de haber, antes de resolver ese subproblema, esto debería estar lleno. ¿Sí me siguen? Porque si no, pues no tienen la dependencia. ¿Sí? Entonces, sí, eso toca llenarlo diagonal, correcto. ¿Sí? Es llenarlo diagonal así. ¿Qué problema se nos llenaba así? El de las matrices. Son muy similares. Ustedes van a ver que cuando traen estos ejercicios las recetas son muy similares. ¿Sí? O sea, pues esto, obviamente, muchachos, pues, si esto fuera un curso de programación dinámica pura, obviamente, pues veríamos muchísimas técnicas. Esto es un tema muy amplio, ¿sí? Pero solo estamos viendo las básicas. Entonces, eso es o sea, lo que yo voy a poner en los parciales, los ejercicios que les va a tocar hacer, eso no se sale de este contexto, para nada, ¿sí? No se sale de eso, ¿sí? O sea, con que entiendan cómo funcionan los problemas, los 3 problemas, ejemplo, que vimos, hacen la gran mayoría de ejercicios que pueden enfrentar en este nivel. Digamos que nosotros estamos en un nivel de principiante con programación dinámica, ¿sí? Pero es que, pues tampoco hay que pretender que en 2 semanas se aprenda programación dinámica. Esto es un arte, ¿sí? O sea, realmente hay gente que trabaja en eso y se dedica años. Dedicar a hacer soluciones dinámicas de problemas, ¿sí? De hecho, esto es un área matemática, ¿sí? Eso lo hacen son matemáticos. Los matemáticos diseñan algoritmos. ¿A ustedes lo estafaron cuando les dijeron que esto era informática pura? No. Esto, aunque está la materia cúspide, ¿no? Usted va bien. ¿Sí? Usted va bien. Yo, amigo, le registro un 3.9, profe, es que yo quería 4. Que no. ¿Sí? Bien, muchachos. Bien. A ver, muchachos, este es su problema de aquí, ¿cierto? Pongamos que esto es 4 o 5. Ya pensamos en otro problema. Este es su problema de aquí, ¿cierto? ¿De quiénes depende? De ir desde 1 hasta 5. ¿Qué decisiones yo puedo tomar? De 1 a 5, yo podría ir primero de 1 a 2. Y de 2 a 5, ¿dónde está de 2 a 5? Debajo de él, ¿sí? Yo podría ir de 1 a 3 y después de 3 a 5. ¿Dónde está eso? Debajo de este, ¿cierto?
¿Sí? ¿Cuál otra decisión yo podría tomar? Podría ir de 1 a 4, ¿cierto? Y después de 4 a 5. Y efectivamente es como, bueno, obviamente estoy pasando a otro problema. Como ustedes dicen, la matriz debe llenarse por diagonales, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben entrar a analizar en el parcial, porque yo se los voy a pedir. ¿Cómo se calcula la solución y cómo se obtiene la respuesta? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se obtiene la respuesta, muchachos? Entonces, vamos al n, ¿sí? ¿Qué sería nuestra solución? General. ¿Cuál es el criterio de elección? ¿Con quién nos quedamos siempre? Con el mínimo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy parado en n, ¿cómo llegué ahí? Yo puedo haber llegado desde 1, desde 2, desde 3, desde 4 o desde cualquier aparcadero, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo desglosar eso? Se deben mirar, ¿cierto? Las dependencias, ¿cuáles serían? Entonces, este es desde 1 hasta n. Yo voy a ir desde 1 hasta n. Entonces, ¿yo qué decisiones puedo haber tomado en el camino? Llegar desde 2, llegar desde 3, ¿sí me siguen? Entonces, si yo llegué desde 2, ¿dónde está ese su problema? Abajo. Entonces, la dependencia siempre va a ser, ¿sí lo ven? Hacia abajo. Y ahora yo les hago la pregunta. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? Piénselo bien. Estamos en esa posición y tenemos que ubicar los n que están abajo. Solo para calcular una posición. ¿Seguro? Es más que eso. A pesar de que es una matriz diagonal superior, ¿cierto? Porque estas posiciones de acá no tienen sentido, ¿cierto? Porque pues yo no puedo devolverme, ¿cierto? Esas posiciones de abajo representan devolverse. Porque, o sea, esta posición de por acá me representa inicio en 3 y voy hacia 1. No tiene sentido, ¿sí? Entonces yo les pregunto, muchachos, aproximadamente tengo que calcular n cuadrado, la matriz superior n cuadrado medios, ¿cierto? Eso es O de n cuadrado. Ahora, cada una de esas posiciones me cuesta aproximadamente n, porque tengo que verificar los n's. Por ejemplo, si estoy parado aquí, las dependencias son los n's. O sea, son toda la columna hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta todo eso? N cubo. Me cuesta n cuadrado medio llenar la matriz, porque es una matriz ¿qué? Es una matriz triangular superior, ¿cierto? Y segundo, cada una de esas posiciones aproximadamente tengo que verificar n dependencias, ¿sí? ¿Me siguen allí? Entonces, aproximadamente ustedes pueden decir que la solución es n cubo. ¿Sí me entendieron por qué n cubo? Usted tiene cara de que no, pase acá afuera. No, él. Yo lo estoy mirando fijamente. Hágale, muchacho. Sí, así se aprende. Venciendo los miedos. Salga acá. Bien, entonces yo le pregunto a usted, ¿hasta dónde me entendió? Y hablemos duro para que entre todos nos entendamos. Entendí esta parte donde se llena la mitad de la matriz superior. Entonces, Sí. como recorro n por n, entonces me da n cuadrado. N cuadrado medio. Medio, porque llena la de arriba. Pero cuando dice cúbico, ahí sí ya... Vale, lo que pasa es que Q, para calcular esta posición, ¿qué necesita saber? Entonces, si yo voy desde 1 hasta n, ¿cierto? Yo puedo haber llegado desde 2, puedo haber llegado desde 3, ¿por qué? Porque uno puede tomar diferentes embarcaciones. O sea, míralo hacia atrás. ¿Cómo llegaste hasta el último embarcadero? Puedes haber llegado desde el primero directamente, o desde el segundo, o desde el tercero, o desde el cuarto, o desde el quinto, o desde n-1. ¿Cuántos tienes que examinar? N aproximadamente. Entonces, haciendo un cálculo rápido, usted necesita, para calcular cada uno de esos n cuadrado medios, necesita hacerlo aproximadamente n veces. Usted va a repetir n veces, n cuadrado medios veces algo que le cuesta n. Entonces, ¿cuánto le sale? Aproximadamente n cubo medios, ¿qué es? ¿Qué es qué? La complejidad es n cubo por esa razón. ¿Ya mejor? Listo. ¿Alguien más? Si ponen cara así como de perdido, lo saco. Por ejemplo, usted le estaba refrescándose. Acá afuera, muchachón. Sí. ¿Quién más? Explícame por qué la complejidad de ese algoritmo es n cubo. Pues primero la complejidad de llenar una matriz triangular, que sería una completa sería n cuadrado, pero como estamos llenando solo la mitad sería n cuadrado medio. Correcto, que sea n cuadrado. Ajá,
Ajá, y los problemas que estamos solucionando están mapeando hacia abajo, que es una profundidad n, entonces sería n cuadrado medios por n, y n cubo. N cubo, aproximadamente es menos la cota que n cubo, pero es decir que n cubo es una cota apropiada, ¿sí? Realmente es menos que eso, ¿sí? Bien, Pero ¿por qué ya no está incluido en el cuadrado medios la profundidad? Dile tú, que iba a hablar. ¿Sí? No, Carmona. ¿Qué va a explicarse? ¿Qué va a decir Carmona? Que le escuché la voz. Uy, porque otra vez teniendo la de arriba, o sea, la fórmula de arriba, entonces por eso simplemente no para ver porque no llena toda la matriz. Que la parte de abajo no, en realidad no se puede volver. Por esa es la razón. O sea, solo llenamos la parte triangular superior por esa razón. Porque es lo que tiene sentido. No tiene sentido la triangular inferior. ¿Cómo? No, porque eso es Realmente es menos que eso, pero podría decir un medio de n cubo, pero eso es n cubo. Sí, en cotas, porque eso realmente es un poco menos que n cubo, pero no me estoy complicando en el cálculo, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, tienes que llenar n cuadrado medios posiciones. ¿Y aproximadamente cuánto te cuesta llenar cada uno? ¿Aproximadamente cuánto cuesta? N. Aproximadamente, porque usted puede hacer un cálculo estricto, no es así. Aproximadamente le cuesta n. Entonces, si yo tengo algo que hacer n cuadrado medios, cada cosa me cuesta n, todo me va a costar n cubo medios. Como estamos haciendo un cálculo aproximado, lo más seguro es la cota. Por lo tanto, una cota para este problema es O de n cubo. No es n cuadrado, más que n cuadrado. Pero realmente una buena cota para, este problema, para solución de este problema es n cubo. ¿Sí? Ahora, muchachos, cuando hablamos de la solución ingenua, ¿cuánto nos costaba la solución ingenua? 2 a la n. Porque nos toca mirar todas las posibles combinaciones, para ir desde 1 hasta n. Entonces uno puede ir de 1 a 2, ¿cierto? Puede ir de 1 a 3, de 1 a 4. Luego saca uno de 2 a 3, de 2 a 4, ¿cierto? Y ahí escoge la mejor combinación. Es aproximadamente 2 elevado a la n. Recuerden que aquí está la restricción de que i es menor que j, menor o igual que j. Por esa razón es combinación. Si no estuviera la restricción, ¿qué sería? N factorial, correcto. ¿Sí? Deben tener cuidado cómo se seleccionan los elementos. Ahí es combinación por esa razón. Porque usted está restringido a escoger los números en cierto orden. O sea, ya existe un orden. Entonces, ya como usted los escoja, ya está restringido. Por lo tanto, es combinatoria. ¿Sí? Si no hubiera ninguna restricción, entonces es permutación. Y ahí sería n factorial. Entonces, muchachos, preguntas, sentimientos sobre esto. Ya con esto doy por finalizado por dinámica. ¿Sí? Voy a entrar a Voraz. Ahorita este mismo problema lo vamos a examinar por Voraz. ¿Sí? Este mismo problema lo vamos a examinar por Voraz. Van a darse cuenta de la diferencia entre ambas. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a Voraz. ¿Están listos? Bien. Soy un hombre feliz. Pues bonito, no sé cómo usted qué escriba de bonito en... O sea, no sé cómo...